día? ¿Has llegado al punto de preguntarte si el cielo se ha quedado en silencio a propósito mientras todo a tu alrededor se desmorona? ¿Y si te dijera que hay tormentas que Dios no está interesado en calmar? Porque lo que Él quiere no es que el mar se aquiete, sino que tú aprendas a caminar sobre sus olas. Muchos entramos en pánico cuando el viento sopla en contra. Suplicamos que se detenga, pedimos alivio, clamamos por paz. Pero lo que no comprendemos es que hay batallas que no fueron diseñadas para ser evitadas, sino para ser vencidas desde dentro. Lo que llamas caos, Dios lo llama entrenamiento. Lo que tú ves como amenaza, Él lo está usando como plataforma. Hay una lección sagrada que se esconde en medio de cada tempestad. No se trata de que la tormenta se detenga. Se trata de descubrir que puedes avanzar aún con el alma empapada y el rostro golpeado por el viento. Este mensaje no es para quien espera una vida sin pruebas. Es para los que están listos para recibir poder en medio de la crisis. Hoy no te hablaré de una fe que te saca del problema, sino de una fe que te transforma dentro del problema. Hoy descubrirás por qué el Señor no siempre responde con calma, pero sí con dirección. Aprenderás que hay caminos que solo se abren cuando confías con los ojos cerrados, que hay una autoridad espiritual que solo se activa cuando decides no rendirte, aunque el suelo tiemble. Hay un secreto oculto en este principio, un misterio espiritual que muy pocos entienden y que transforma por completo la forma en que enfrentamos la vida. Y si permaneces conmigo hasta el final de este video, no solo lo entenderás, sino que algo dentro de ti será activado. No hablo de una emoción momentánea. Hablo de una visión eterna que cambiará tu manera de enfrentar las batallas que vienen. Hoy vamos a viajar por 9 episodios bíblicos en los que el Señor permitió la tormenta, no para destruir, sino para revelar algo mayor. Cada enseñanza será una llave, una pieza de un rompecabezas que el Espíritu Santo va a ensamblar en tu corazón. Pero atención, será en la penúltima enseñanza donde hablaremos de la revelación que puede desbloquear una bendición sobre tu vida. Por eso, quédate hasta el final. No pauses, no te distraigas. Esta no es una simple prédica, es una palabra viva, una respuesta del cielo para alguien que lleva demasiado tiempo sintiéndose abandonado por Dios. Ahora, antes de comenzar este viaje de fe, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase. Hoy decido confiar, aunque el viento sea contrario. Esa declaración no es solo un acto simbólico, es tu compromiso con el proceso que Dios está obrando en tu vida. Hazlo como una señal de que estás despierto espiritualmente y dispuesto a recibir esta palabra. Y si sientes que esta enseñanza ya está comenzando a tocarte, te pido que le des me gusta al video. ¿Por qué? Porque cada vez que tú interactúas, estás haciendo que este mensaje llegue a otros que están al borde del colapso. Hay alguien que necesita escuchar esto tanto como tú. Y gracias a tu participación, Dios puede usar este video como instrumento de salvación y fortaleza para miles. Quiero que sepas que en este canal no solo compartimos estudios. Aquí somos una comunidad de fe, de consuelo y de verdad. Muchos hermanos y hermanas no tienen cerca una iglesia, pero tienen este contenido, este espacio, esta palabra. Y por eso tu suscripción no es solo un clic, es una forma de mantener la llama de alguien más encendida, de ser parte de una cadena de luz en medio de la oscuridad. A lo largo de este estudio hablaremos de Pedro, de Moisés, de Elías, pero sobre todo hablaremos de ti, de lo que estás enfrentando, de lo que Dios está haciendo en lo secreto. Hoy el cielo te va a hablar de una manera tan clara que sentirás como si el video hubiera sido creado solo para ti. Así que permanece, escucha y abre tu corazón. Recuerda,
La penúltima enseñanza es especial, porque encierra un misterio espiritual que puede liberar tu próxima victoria. No lo tomes a la ligera. Vamos a comenzar. La noche en que Pedro se hundió era de madrugada. El viento golpeaba con fuerza, y el mar, agitado como un corazón herido, parecía engullir cualquier esperanza de llegar al otro lado. Los discípulos estaban en la barca, remando contra la corriente, cansados, con los músculos tensos y la fe deshilachada. De pronto, entre la bruma del amanecer, apareció una figura caminando sobre las aguas. No era un sueño, no era un fantasma, era Jesús, y su sola presencia desató una crisis aún más profunda. ¿Cómo reaccionas cuando la respuesta de Dios se presenta de una forma que no entiendes? Pedro lo vio, dudó, luego se atrevió, pidió una señal, y Jesús, sin rodeos, le dijo: «Ven». No le calmó el mar, no le ofreció una barca más firme, no eliminó la tormenta. Le dio una palabra, y esa palabra era suficiente. Pedro se bajó de la barca. Un paso, luego otro, y durante unos segundos la realidad fue otra. Caminó sobre lo imposible. Avanzó sobre lo que normalmente destruye a otros, pero luego vino la distracción, el miedo, la mirada puesta en el viento y no en el Salvador, y comenzó a hundirse. Muchos de nosotros somos Pedro. Tenemos momentos de fe radical, de obediencia valiente, de pasos sobre el abismo. Pero basta una ráfaga de duda para que comencemos a caer. Y aquí viene el primer principio. Dios no está tan interesado en evitar que te hundas como en enseñarte qué hacer cuando lo haces. Pedro clamó: «Señor, sálvame». Y en ese instante, la mano de Jesús lo sostuvo. Fíjate en algo. Pedro se hundió por dudar, pero fue sostenido por clamar. Dios nunca se burla de quien tropieza buscando obedecer. El fracaso de Pedro no fue salir de la barca, sino quitar la mirada del rostro que lo llamó. A veces creemos que estamos fallando porque el mar sigue bravo, pero el Señor no mide nuestra fe por la intensidad de la tormenta, sino por la dirección de nuestra mirada. Lo más impactante es que, al final de esa escena, Jesús no reprendió al mar. Lo que hizo fue enseñarles algo a todos los que estaban en la barca: que la fe verdadera no se trata de no tener miedo, sino de no dejarse controlar por él. ¿Te das cuenta? Jesús caminó hacia ellos, no para apagar la tormenta, sino para enseñarles que su presencia es más poderosa que cualquier viento contrario. En nuestra vida, muchas veces pedimos que las aguas se calmen, pero hay temporadas en las que el Señor responde con un «ven» en medio del caos. ¿Qué haces tú cuando la instrucción de Dios te lleva a caminar sobre incertidumbre? Cuando lo que Él espera de ti no es que esperes, sino que avances. A Pedro no lo salvaron sus habilidades, lo salvó el enfoque. Y cuando perdió el enfoque, lo salvó el clamor. Eso también es fe. No te desanimes si en medio del proceso tu corazón duda. Incluso los que aman a Jesús profundamente tienen momentos de hundimiento. Pero el Salvador nunca está lejos. Siempre está a una oración de distancia. Siempre está extendiendo su mano. Aunque tú no la veas, no estás solo. Aunque tus pasos sean torpes, si tu mirada está fija en Él, seguirás avanzando. Este episodio no solo nos muestra un milagro, nos muestra un patrón espiritual. El propósito no es quedarte en la barca. El llamado siempre te empuja al agua. Y allí, donde los pies tiemblan, donde los cálculos fallan, donde las olas gritan más fuerte que tus pensamientos, es donde descubres de qué está hecha tu fe. No de fórmulas, no de frases bonitas, sino de decisiones valientes. Pedro volvió a subir a la barca, mojado, sí, pero diferente. No por lo que logró, sino por lo que vivió. La experiencia de haber caminado
aunque sea por segundos, sobre lo imposible, marcó su alma. Porque después de eso, ya no era el mismo. Y tú tampoco lo serás. Dios te va a enseñar a caminar sobre lo que antes te paralizaba. No te hundas en la culpa por dudar, solo sigue caminando. Aunque el viento no se detenga, aunque la noche no se aclare del todo, mientras el Maestro esté cerca, hay esperanza. Y así, con el corazón agitado pero la fe sacudida, Pedro se convirtió en un símbolo de todos nosotros. Porque todos hemos tenido noches como esa. Todos hemos sentido que la barca no resiste más. Pero también todos tenemos una voz que nos llama a caminar. Y esa voz, amado hermano, es la misma que hoy te dice: ven, vamos a seguir avanzando. Porque el siguiente momento que veremos en este viaje bíblico no solo confirma lo que acabamos de aprender, sino que abre una puerta aún más profunda sobre el silencio de Dios y lo que realmente significa su aparente ausencia. El monte donde no cayó la lluvia. Elías había hecho todo lo correcto. Había obedecido, confrontado, proclamado, orado. Había demostrado que el Dios de Israel era el único verdadero, y el fuego del cielo lo había respaldado ante una nación que se había rendido a ídolos sin poder. Pero justo después de la victoria, vino el agotamiento. Elías se retiró, no por desobediencia, sino por cansancio, por miedo, por ese sentimiento que invade cuando haces todo lo que se supone que debías hacer. Y aún así, las cosas parecen no cambiar. La sequía seguía, el cielo seguía cerrado. Elías subió al monte Carmelo y se inclinó. No había espectáculo esta vez, no había fuego, solo tierra seca y nubes ausentes. Se arrodilló con la cabeza entre las rodillas, en una postura de parto espiritual, y oró. Una vez, nada. 2 veces, nada. 3, 4, 5, 6, nada. Pero no se detuvo, porque aunque el cielo estaba mudo, él sabía que Dios seguía obrando. En la 7ª vez, su criado regresó con una señal, una nube pequeña, del tamaño de la palma de una mano. Eso fue todo lo que Elías necesitó para ponerse de pie y declarar que venía una gran lluvia. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? La fe no siempre se alimenta de milagros, a veces se sostiene de susurros, no de certezas, sino de pequeñas señales. Dios no calmó la sequía de inmediato, no trajo la lluvia cuando cayó el fuego, lo hizo después, cuando nadie más estaba mirando, cuando Elías estaba solo, orando sin garantías. Este es el tipo de fe que Dios está formando en nosotros, una que no dependa de lo visible, una que no se rinda tras 6 negativas, una que celebre una nube diminuta como si ya escuchara el estruendo del aguacero. Porque la vida espiritual no se trata solo de ver milagros, se trata de resistir el proceso que te forma para recibirlos. Muchos de nosotros queremos que el cielo hable con claridad, que las señales sean grandes, que las tormentas cesen con una palabra. Pero hay estaciones en las que Dios decide formar nuestra fe con silencio. No porque no esté haciendo algo, sino porque lo que está construyendo en nosotros necesita profundidad. Cada oración de Elías fue parte del milagro. Cada intento sin respuesta, cada clamor sin eco, fue una preparación para el momento exacto. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que haces todo lo que debes hacer y aún así la lluvia no llega? ¿Que das pasos de fe, pero el terreno sigue seco? Entonces estás en el lugar correcto. Estás en el Carmelo. Y como Elías, estás a punto de ver algo pequeño que desatará algo grande. Elías no necesitó que toda la nube se formara para creer. Le bastó con la señal más diminuta. ¿Y tú? ¿Qué tanto necesitas para seguir confiando? A veces, Dios no calma la tormenta porque quiere enseñarnos a distinguir su voz entre el ruido.
a reconocer su mano en lo débil, a entrenar nuestra fe para que no se rinda con facilidad. La Biblia dice que después de ver la nube, Elías corrió con tal fuerza que superó al carro del rey Acab. El mismo hombre que estaba agotado, con miedo, al borde del colapso, se convirtió en un guerrero imparable. No porque la lluvia ya hubiese llegado, sino porque sabía que el Dios que promete, cumple. Y esa certeza fue su combustible. No necesitamos que las cosas se resuelvan para empezar a movernos. Necesitamos creer en la palabra antes que en la evidencia. Necesitamos aprender a caminar mientras el suelo sigue agrietado, a correr bajo cielos aún cerrados, a declarar que la lluvia viene cuando lo único que vemos es una mancha en el horizonte. Hay algo más profundo aquí. Elías estaba solo en la cima del monte. No había multitud, no había testigos, solo él y su Dios. Porque hay momentos en los que la mayor transformación ocurre en lo secreto, donde no hay aplausos, donde nadie ve tus lágrimas, donde la oración no es pública ni perfecta, sino cruda y desesperada, y aún así es allí donde el cielo empieza a moverse, no con un espectáculo, sino con una nube, un indicio, un suspiro del cielo, y ese suspiro vale más que 1000 gritos humanos. Amado hermano, si estás en una temporada de silencio, no estás fuera de la voluntad de Dios. Estás en proceso. Si tus oraciones no han sido respondidas como esperabas, no significa que fueron ignoradas. Significa que el cielo está aguardando el momento exacto. Y si hoy tienes apenas una pequeña señal, una palabra, una paz que no entiendes, un detalle que se alinea, agárrate de eso. Porque esa pequeña nube puede ser el inicio del diluvio que has estado esperando. Y cuando la lluvia llegue, no vendrá despacio. Vendrá con fuerza, con velocidad, con dirección. Porque Dios no olvida lo que promete y no desperdicia el sufrimiento de sus siervos fieles. Vamos a seguir. Porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Es el momento en que la tormenta no se ve fuera, sino dentro. El instante en que el alma entra en oscuridad y parece que todo se ha perdido. Pero incluso ahí, Dios nos enseña a caminar. El desierto donde el alma se rompe. Hay un tipo de tormenta que no hace ruido afuera, pero lo destruye todo por dentro. No tiene truenos, ni rayos, ni lluvia, pero arrasa con la esperanza, con la motivación, con el sentido de propósito. Es la tormenta del alma, esa que se desata cuando Dios parece ausente y la vida se vuelve una larga marcha bajo el sol del desánimo. Fue esa tormenta la que vivió el pueblo de Israel durante 40 años. No era una tormenta meteorológica, era una sequía espiritual, un camino sin destino visible, una promesa que parecía cada vez más lejana. Dios los había liberado con mano poderosa. Las plagas, el mar abierto, la columna de fuego, todo había sido glorioso al principio. Pero después vino el silencio, el terreno seco, el cielo sin voz. El desierto no llegó por desobediencia inmediata. Llegó porque Dios quería formar una generación que caminara con Él, no solo que lo siguiera cuando había milagros. Y es en ese contexto que debemos entender este tercer punto. A veces, la tormenta más dura es la que no se nota desde afuera, la que se lleva a tu interior en silencio, mientras sigues caminando en obediencia. Muchos de nosotros estamos hoy allí. Hemos salido de Egipto. Ya no somos esclavos, pero tampoco hemos llegado a la tierra prometida. Estamos en tránsito, en proceso, en espera. Y lo más duro no es la distancia, es la incertidumbre. Es mirar alrededor y no ver nada más que arena. Es orar y sentir que la respuesta no llega. Es luchar con la tentación de volver atrás, porque al menos allá había algo predecible.
Pero es en ese tipo de tormenta donde Dios revela una forma diferente de sustento. No hay manantiales, pero cae maná. No hay rutas marcadas, pero hay una nube que guía. No hay certeza del mañana, pero hay fidelidad diaria. Dios no quitó el desierto, lo habitó con ellos. No evitó el proceso, lo acompañó. No siempre calmó la ansiedad, pero dio instrucciones claras. No guarden el maná para mañana. Es decir, aprendan a depender día a día, paso a paso, momento a momento. Y ese es uno de los secretos más profundos de la vida espiritual. Dios no calma el desierto de inmediato, porque está enseñándonos a depender, a vivir en el presente con fe, a no adelantar el corazón al futuro, ni enloquecer por el pasado, a estar donde Él está, en el ahora. El pueblo que no entendió eso, murió sin entrar. Pero Josué y Caleb, los que aprendieron a creer aún en medio del vacío, fueron los que vieron la promesa cumplida. Hay un dolor profundo que nace cuando sentimos que no avanzamos, que estamos dando vueltas, que no hay frutos visibles. Pero ese mismo dolor puede convertirse en adoración si entendemos que el objetivo del desierto no es castigarnos, es revelarnos lo que aún llevamos dentro. Durante esos años, Dios permitió que saliera a la superficie la queja, la idolatría, el resentimiento, la duda, no para avergonzarlos, sino para sanarlos. Porque el desierto no solo revela a Dios, también nos revela a nosotros. Muestra lo que realmente creemos, lo que decimos en oración cuando nadie nos escucha, lo que pensamos de Él cuando no nos da lo que pedimos. Y en ese terreno, la fe deja de ser teoría y se convierte en sustancia. Dios no quitó la tormenta interior de Israel. Les enseñó a caminar con ella, a sostenerse con promesas invisibles, a confiar en una voz que no siempre hablaba, pero que nunca se alejaba. ¿Te das cuenta? No estaban solos. Nunca lo estuvieron. Incluso cuando el pecado los desvió, el cielo no los abandonó. Corrigió, sí, pero no soltó. Y así hace con nosotros. Podemos estar en medio del desierto más árido, con el alma reseca, sin fuerzas. Pero si escuchamos con atención, aún se oye el susurro de la nube que guía. Aún hay pan cayendo del cielo. Aún hay agua brotando de la roca. Y esa roca, dice Pablo, era Cristo. Él siempre estuvo allí. Amado hermano, si estás viviendo un momento en que tu alma está callada, seca, dispersa, no te des por vencido. Estás caminando por el mismo terreno por el que caminaron los héroes de la fe. Moisés, Josué, David, todos tuvieron su desierto, y tú también lo tendrás. No es un castigo, es una etapa, y no será eterna. Dios no va a calmar la tormenta interna de inmediato, pero sí va a enseñarte a caminar con propósito, incluso cuando no sientas emoción. Porque la madurez espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que obedeces. Y si sigues caminando, si sigues creyendo, aunque sea con pasos lentos y corazón herido, estás demostrando que la fe en ti es real. Hay algo que cambia en el alma cuando aprendemos a avanzar sin señales, cuando decidimos confiar aunque no haya mapa, cuando entendemos que el objetivo no es llegar más rápido, sino llegar transformados. Y esa transformación está ocurriendo en ti ahora, mientras escuchas este mensaje, mientras el Espíritu Santo te recuerda que no necesitas ver la lluvia para saber que está cerca. Vamos a seguir, porque el próximo paso de este camino nos lleva a una escena aún más profunda, el lugar donde la tormenta fue tan densa que incluso el Hijo de Dios pareció solo. Allí descubriremos que la fe más pura no es la que espera milagros, sino la que sigue amando en medio del abandono. El jardín donde Dios guardó silencio. Era de noche. La ciudad dormía,
pero en un huerto apartado, un alma estaba en agonía. No había relámpagos en el cielo, ni terremotos sacudiendo la tierra, pero dentro de ese corazón se desataba una tormenta más feroz que cualquier tempestad física. Jesús, el Hijo de Dios, estaba solo, rodeado de olivos y sombras, sudando gotas de sangre, orando con una intensidad que parte el alma solo al imaginarlo. Y mientras clamaba al Padre con palabras cargadas de dolor y rendición, el cielo callaba. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? El mismo que había hecho milagros con solo hablar, el mismo que calmó tormentas con una orden, que resucitó muertos con una frase, que alimentó multitudes con una oración, ahora oraba en angustia y no había respuesta. No descendieron ángeles, no hubo voz del cielo, solo el silencio, solo la noche, solo el dolor. Esa fue la tormenta más intensa que Jesús enfrentó, y no ocurrió en una barca sobre el mar, sino en un jardín, en la profundidad de su alma. Hay momentos en nuestra vida donde sentimos lo mismo. Oramos con todo nuestro ser, clamamos con sinceridad, y el cielo parece quedarse mudo. Sentimos que estamos haciendo lo correcto, perdonando, obedeciendo, esperando, confiando, pero no hay alivio. No hay cambios visibles, solo una sensación de abandono que perfora el espíritu. Y en ese lugar, muchos bajan los brazos, se rinden, porque no saben que, a veces, el silencio de Dios no es rechazo, es madurez, es preparación, es la antesala de una gloria que solo se revela a través de la oscuridad. Jesús no fue escuchado en Getsemaní, porque el plan no era evitar la cruz, era conquistarla. Y para conquistar algo, hay que atravesarlo. El Padre no evitó la copa amarga, la permitió, no porque fuera cruel, sino porque sabía que sólo así se manifestaría la salvación. Y eso nos enseña algo crucial. Dios no siempre responde calmando lo que duele. A veces responde dándote fuerzas para caminar por lo que duele. En el huerto, Jesús hizo una oración que nos confronta a todos. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración más valiente que un creyente puede hacer. No es una oración que pide milagros, es una oración que se entrega, que se rinde, que reconoce que, aunque el camino duela, si Dios lo permite, tiene un propósito mayor. Y fue justo después de esa oración que la historia de la redención se activó. No cuando vino el ángel, no cuando lo arrestaron, no cuando fue crucificado. Todo comenzó cuando, en medio de la tormenta interior, Jesús decidió confiar. Porque eso es lo que nos salva, no solo su sangre, sino su obediencia en el momento en que todo dentro de él deseaba huir. Amado hermano, hay temporadas en las que vamos a orar como Jesús oró, con lágrimas, con peso, con un alma tan turbada que no encontramos palabras. En esos momentos, no busques respuestas inmediatas, busca comunión, no pidas escapes, pide fortaleza, no corras al ruido. Quédate en el jardín, aunque duela, porque allí es donde nacen los verdaderos vencedores, no en los aplausos, no en los milagros públicos, sino en las decisiones privadas que tomamos cuando nadie ve y cuando sentimos que Dios no responde. Ese silencio, en realidad, está lleno de propósito. El cielo no te ha abandonado, solo está observando cuánto has crecido, qué tan profundo has entendido el mensaje. ¿Qué tanto estás dispuesto a confiar, incluso sin garantías? Jesús lo hizo, y al hacerlo, nos mostró que se puede caminar sobre tormentas internas sin que ellas te destruyan, que se puede avanzar, incluso cuando el alma tiembla. Después del jardín, vino la cruz, pero también vino la resurrección. Y eso es lo que debemos recordar,
que después del silencio viene la gloria. Después del abandono viene la victoria. Después del valle viene el monte. Lo que hoy estás viviendo, aunque parezca el final, puede ser solo el inicio de una etapa completamente nueva en tu caminar con Dios. Si estás en un huerto de angustia, si tus oraciones no tienen eco, si sientes que el cielo está callado, no te muevas de ahí. No corras, no huyas. Quédate, ora, ríndete, porque en ese lugar de muerte emocional, Dios está preparando una vida nueva que no imaginas. No siempre calmará tu dolor, pero te hará más fuerte, más profundo, más sensible a su voz. Vamos a continuar, porque lo que viene ahora es una escena donde la tormenta no solo es emocional o espiritual, sino completamente externa, un escenario donde todo parece en contra, donde se levantan enemigos visibles e invisibles. Y allí descubriremos que incluso en ese tipo de tormentas, Dios no siempre las elimina, pero sí las conquista, a través de nosotros. El campo donde los gigantes rugen era una llanura abierta, caliente, tensa. De un lado, un ejército intimidado, paralizado por el miedo. Del otro, un solo hombre, gigante, desafiante, desproporcionado en fuerza y arrogancia. Su voz se escuchaba cada mañana y cada tarde durante 40 días, insultando, provocando, humillando. Israel entero temblaba, porque nadie se atrevía a enfrentar al monstruo llamado Goliat. La tormenta no era de agua ni de fuego, era una tormenta de intimidación, una nube densa de temor que cubría el corazón del pueblo. ¿Cómo caminar sobre una tormenta que grita más fuerte que tu fe? Entra David, joven, sin armadura, sin rango, sin reconocimiento, solo con su fe, su historia de encuentros privados con Dios y una confianza que no venía del tamaño de sus músculos, sino del tamaño de su obediencia. David no llegó al campo buscando una guerra, sino llevando pan y obedeciendo una orden. Pero lo que vio en ese valle desató algo dentro de él. No fue la amenaza lo que lo activó, fue el dolor de ver a su pueblo paralizado por el miedo. Y aquí comienza una de las lecciones más profundas de este mensaje. No todas las tormentas se calman, algunas se encaran. Algunas se enfrentan con una honda y 5 piedras, con el corazón temblando pero firme. Porque hay batallas que Dios no va a pelear por ti, va a pelearlas contigo. No porque Él no pueda, sino porque quiere enseñarte que lo que Él puso dentro de ti es suficiente. David no pidió que Goliat muriera de un ataque al corazón. No esperó que un rayo lo partiera. No se escondió detrás de una promesa vaga. Dio un paso, luego otro, corrió hacia él. Y en medio de la tormenta de amenazas, gritos y miedo, levantó su voz con una declaración que resonó más que el rugido del gigante. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa es la esencia de este mensaje. No se trata de que Dios calme a Goliat. Se trata de que Dios levanta a alguien que se atreva a caminar hacia él. Hay tormentas que rugen como gigantes, que se burlan de tus oraciones, que amenazan tu propósito, que atacan tu identidad. Pero no están ahí para destruirte. Están ahí para revelar lo que llevas dentro. Porque cada Goliat en tu vida es una puerta disfrazada de obstáculo. Si lo enfrentas, si confías, si obedeces, esa tormenta te eleva. David no tenía la fuerza externa, pero sí tenía historia con Dios. Y esa historia, los leones, los osos, las noches cuidando ovejas mientras adoraba, fue la base de su valentía. Porque el que ha visto la fidelidad de Dios en lo privado, no teme en lo público. El que ha vencido batallas en el silencio, no se intimida por voces ruidosas. La tormenta exterior puede ser feroz,
pero si el interior está lleno de la presencia de Dios, nada puede derribarte. Muchos de nosotros enfrentamos gigantes hoy, enfermedades que gritan, problemas familiares que amenazan, escasez que susurra que no hay salida, fracasos del pasado que se levantan para recordarte que no vales. Pero todos esos enemigos tienen una característica común. Parecen invencibles hasta que alguien lleno de fe decide caminar hacia ellos. David no sabía que con esa batalla se abriría el camino a su destino. Solo obedeció, solo confió, solo creyó que si Dios lo había defendido antes, lo haría de nuevo. Y eso es todo lo que necesitas tú también. No más estrategias, no más vueltas, solo pasos firmes. Una fe simple pero viva, una piedra en la mano, una palabra en el corazón. Goliat cayó, no porque David fuera especial, sino porque Dios honra a los que caminan hacia la tormenta con los ojos puestos en Él. Porque no se trata del tamaño del enemigo, sino de la posición de tu fe. Cuando decides caminar hacia lo que te aterra, estás diciéndole a Dios, confío más en tu poder que en mi lógica. Y eso activa el cielo. Después de ese día, Israel volvió a gritar de alegría, pero David no fue transformado por los aplausos. Fue transformado por el momento en que decidió no huir, porque el verdadero milagro no fue que Goliat cayera, fue que un joven pastor decidiera caminar hacia la tormenta sin garantías, solo con su fe como escudo. Amado hermano, tú también estás frente a un Goliat. Tal vez no tiene armadura ni espada. Tal vez se llama ansiedad, miedo al futuro, una deuda imposible, una herida del pasado. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, no necesitas que desaparezca. Solo necesitas caminar hacia Él. Porque allí, justo en la línea donde tu miedo y tu fe se encuentran, es donde Dios revela su poder. Vamos a continuar. Porque lo que viene a continuación es aún más intenso. Un momento donde no hay gigantes visibles, pero donde las cadenas son invisibles y el encierro parece eterno. Allí aprenderemos que incluso desde la prisión más oscura, Dios puede enseñarnos a cantar en medio de la tormenta. 6. La prisión donde se canta en la oscuridad. La celda era fría, estrecha, húmeda. No había ventanas, no había consuelo, solo cadenas, un suelo sucio y un silencio que pesaba más que el metal que ataba sus pies. Pablo y Silas estaban allí no por hacer el mal, sino por obedecer a Dios. Habían sanado a una joven poseída, habían proclamado el nombre de Cristo con denuedo, y como recompensa recibieron golpes, rechazo y cárcel. Muchos en su lugar se habrían quebrado, habrían maldecido su situación, habrían clamado para que el cielo abriera las puertas, pero ellos no lo hicieron. Hicieron algo que desarmó al infierno y sorprendió al cielo. Comenzaron a cantar. Sí, cantar. No cuando fueron liberados, no cuando llegó el milagro, sino antes, en medio de la noche, en medio del dolor, en medio del encierro, porque la verdadera fe no espera la victoria para alabar. La verdadera fe convierte la cárcel en un altar, transforma las cadenas en instrumentos, y eso fue lo que ocurrió. El canto de dos hombres rotos físicamente pero firmes, espiritualmente, estremeció los cimientos del lugar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios no les quitó la prisión, les dio una canción, no abrió la puerta de inmediato, abrió su entendimiento, porque hay tormentas que no cambian por fuera, pero transforman todo por dentro. Y cuando se transforma el interior, el exterior ya no tiene poder para determinar tu destino. Muchos de nosotros hoy nos sentimos así, atrapados. En cárceles que no se ven, pero se sienten. Cadenas invisibles de miedo, de pasado, de culpa, de circunstancias que no podemos controlar. Y oramos para que se rompan,
para que se abran las puertas, para que algo externo cambie. Pero tal vez el milagro que Dios quiere hacer no empieza con la salida, sino con el canto. Porque el canto en medio de la tormenta no es irracionalidad, es rebelión espiritual. Es decirle al enemigo: puedes tocar mi cuerpo, pero no mi fe. Puedes encadenar mis pies, pero no mi espíritu. Y esa actitud, amado hermano, activa algo sobrenatural. Porque cuando la alabanza sube en medio del quebranto, el cielo responde de formas que jamás imaginamos. Fue así como ocurrió. A medianoche, mientras ellos cantaban, un gran terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, y no solo ellos fueron liberados, sino todos los que estaban allí. ¿Ves el poder de una fe que canta en medio de la oscuridad? No solo te libera a ti, sino que libera a quienes te rodean. Pero el milagro no fue solo físico. El carcelero, al ver lo ocurrido, pensó que los presos habían escapado. Estaba por quitarse la vida, convencido de que todo había terminado. Pero Pablo lo detuvo. «No te hagas daño», le dijo. «Aquí estamos todos». Y ese acto de compasión, en medio de una oportunidad de escape, fue lo que quebró el corazón de ese hombre. Preguntó qué debía hacer para ser salvo, y esa misma noche, él y toda su familia fueron bautizados. Una tormenta, una prisión, una canción, una salvación, todo conectado, todo con propósito. ¿Quién lo diría? Que una injusticia tan dura se convertiría en una plataforma para que una familia entera conociera al Salvador. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos hoy, que no todas las tormentas son para ser detenidas. Algunas son vehículos hacia algo más grande. Pablo y Silas entendieron eso. No tenían poder para romper los barrotes, pero sí tenían poder para decidir cómo responder. Y eso, amado hermano, también está en tus manos. No puedes controlar cuándo terminará tu proceso, pero sí puedes decidir si lo atraviesas con queja o con cántico, con temor o con fe, con lamento o con adoración. Porque el que canta en la cárcel transforma la cárcel. El que alaba en la noche acorta la noche. El que confía cuando todo está oscuro brilla más que 1000 antorchas. Y Dios no ignora esa luz, la bendice, la usa, la expande. Tal vez tú estás allí, en esa celda invisible, luchando con pensamientos que no puedes expresar, con dolores que nadie entiende, con cadenas que no se rompen a pesar de tus oraciones. Pero, ¿y si el milagro que Dios está esperando no es abrir la puerta, sino oír tu canto? ¿Y si el terremoto no vendrá por lo que pides, sino por lo que decides creer en medio del encierro? Hoy el Espíritu Santo te recuerda: la fe no siempre se mide por lo que obtienes, sino por lo que adoras. Por eso, aunque estés herido, canta. Aunque no veas salida, canta. Aunque parezca que todo se derrumba, levanta tu voz. Porque el que canta en la tormenta está caminando sobre ella. Vamos a seguir, porque el siguiente momento de esta travesía nos llevará a una escena donde no hay cárceles, ni gigantes, ni huertos, sino una simple playa y un desayuno, un momento de restauración después del fracaso, y allí entenderemos que incluso después de hundirnos, Dios no nos abandona, nos llama de nuevo a caminar. La orilla donde el amor restaura. El mar estaba tranquilo esa mañana. El sol asomaba tímido en el horizonte y el aire tenía ese olor a esperanza que solo se percibe después de una larga noche de frustración. Pedro estaba allí, sentado en la barca, rodeado de redes vacías, pescado ausente y una sensación amarga en el alma. No era la primera vez que ese mar le hablaba. Había caminado sobre él. Lo había desafiado. Lo había visto calmarse con una palabra de Jesús.
Pero esta vez no había viento ni olas. Esta vez la tormenta no era visible, porque estaba dentro de él. Después de haber negado al Maestro 3 veces, después de haber huido en el momento más oscuro, después de haberse prometido fidelidad y haber fallado, Pedro no sabía cómo seguir. No se sentía digno de continuar. Por eso regresó a lo que conocía: el mar, las redes, la pesca. Quiso volver atrás, como si pudiera rehacer su historia evitando el llamado. Pero en lo profundo de su alma sabía que ya nada sería igual, que el eco de la mirada de Jesús en aquella madrugada aún lo perseguía. Y entonces, en medio de esa rutina vacía, aparece Él, no como juez, no como rey en majestad, sino como un hombre sencillo, parado en la orilla, preparando un desayuno. ¿Puedes imaginarlo? Jesús resucitado, cocinando, esperando, no gritando desde el cielo, sino invitando con ternura. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Una pregunta tan humana, tan simple, pero que escondía una intención divina. Porque lo que Jesús quería no era un pescado, era el corazón de Pedro, roto, culpable, humillado, listo para ser restaurado. Y aquí, amado hermano, es donde comprendemos otra dimensión de este mensaje. Dios no siempre detiene la tormenta. A veces espera a que lleguemos a la orilla para hablarnos con calma. No siempre interrumpe el fracaso. A veces lo permite para revelarnos que su amor es más grande que nuestra caída. Jesús no reprendió a Pedro, no lo confrontó con dureza, lo llamó aparte, lo invitó a comer, lo miró con los mismos ojos de siempre y le hizo 3 preguntas que eran más que un interrogatorio. Eran un bálsamo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 1 vez, otra vez, 3 veces, una por cada negación, no para hacerle sentir peor, sino para llevarlo de vuelta al lugar de su llamado, para reconstruir sobre las ruinas, para restaurar la confianza, no con promesas, sino con amor. Jesús no necesitaba saber si Pedro lo amaba. Pedro necesitaba recordárselo a sí mismo. Y cuando lo hizo, cuando con humildad dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo», entonces vino la comisión. «Apacienta mis ovejas», es decir, sigue, levántate, aún eres útil, aún estás llamado, no importa la caída. Lo que importa es que el amor de Dios no caduca ante los errores. Lo que importa es que el Maestro no dejó de creer en Pedro, incluso cuando Pedro dejó de creer en sí mismo. Muchos de nosotros necesitamos esta escena, no el milagro espectacular, no la tormenta rugiente, solo la orilla, solo una voz que nos llame por nuestro nombre, solo un momento en el que comprendamos que no estamos descalificados, que el cielo no nos ha descartado, que aunque fracasamos, hay una segunda oportunidad. Jesús no le recordó a Pedro sus errores, le recordó su amor, no le exigió pruebas, le ofreció propósito. Y eso es lo que hace con nosotros. Cuando creemos que todo ha terminado, cuando sentimos que ya no hay vuelta atrás, cuando el remordimiento nos cierra el alma. Él se presenta en la orilla de nuestra culpa y nos invita no a justificarnos, sino a caminar de nuevo. No hay tormenta más dura que la de la culpa, que la del pude haber hecho más, que la del le fallé a Dios. Pero es justo en esa tormenta donde el amor más puro de Dios se revela. Porque no se trata de merecer, se trata de responder, de aceptar que el perdón es real, que la restauración es posible, que el pasado no define el futuro, si decidimos abrazar lo que Él nos ofrece hoy. Después de ese desayuno, Pedro ya no fue el mismo. Fue más fuerte, más humilde, más firme, predicó con fuego. Llevó el Evangelio hasta donde nunca imaginó, no porque nunca falló,
sino porque fue restaurado, porque comprendió que el poder no está en no caer, sino en volver al lugar donde Jesús nos llama, aún después de haber caído. Amado hermano, tal vez tú hoy necesitas esa orilla, tal vez has fallado, y el enemigo susurra que Dios ya no quiere usarte. Tal vez sientes que tu momento pasó, pero no es así. Hoy Jesús está en la orilla de tu vida, esperando, no con reproches, sino con pan y pescado, con ternura, con una pregunta simple: ¿me amas? Y si la respuesta en tu corazón es sí, aunque sea temblorosa, entonces prepárate, porque el llamado sigue en pie, porque la gracia no se revoca, porque el amor no se agota. Vamos a seguir, porque en el siguiente episodio veremos una escena donde la tormenta no solo fue personal ni externa, fue cósmica, fue la cruz, el momento donde la tormenta de todos los tiempos fue absorbida por un solo acto de amor. Y allí comprenderemos que hay tormentas que Dios no detiene, porque las venció entregándose en ellas. 8. La cruz donde la tormenta terminó. El cielo se oscureció al mediodía. El suelo tembló. Las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Todo el universo parecía convulsionar. Era como si el mundo entero estuviera asistiendo al momento en que el pecado, la culpa y la condena fueron enfrentadas en un solo lugar. La cruz no fue simplemente un madero. Fue el epicentro de la tormenta más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Y no fue una tormenta de truenos ni relámpagos, sino una tormenta espiritual, el choque brutal entre la justicia y la misericordia, entre el juicio y la redención, entre la caída del hombre y la salvación de Dios. Jesús colgado, sangrante, perforado por clavos, no estaba allí por accidente. Estaba cumpliendo un propósito eterno. No fue una víctima. Fue un sacrificio voluntario. Él mismo había dicho: «Nadie me quita la vida. Yo la doy». Y la dio. Entregó su espíritu. No cuando el dolor cesó, sino cuando la obra estuvo consumada. «Consumado es», declaró, no como un suspiro de derrota, sino como un grito de victoria. Porque allí, en ese momento, la tormenta fue absorbida. El castigo que merecíamos fue llevado por Él, y con ese acto nos dio acceso a algo que ningún sacrificio anterior podía otorgar: una relación directa, profunda y eterna con el Padre. ¿Por qué no detuvo Dios esa tormenta? Porque si la hubiera detenido, tú y yo aún estaríamos en condenación. Porque si hubiera intervenido para salvar a su Hijo, habría negado la salvación a todos sus hijos. El Padre guardó silencio, no porque no amara a Jesús, sino porque te amaba a ti. Y ese silencio fue el grito más alto de amor jamás pronunciado. ¿Te das cuenta del peso de esto? En la cruz, Jesús no solo cargó el pecado, cargó todas las tormentas que nos atraviesan: el rechazo, la soledad, la traición, el abandono, el miedo. Todo lo que tú y yo enfrentamos en la oscuridad del alma, Él lo sintió en carne viva, cuando gritó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». No estaba simplemente citando un salmo. Estaba encarnando el dolor de toda la humanidad que alguna vez sintió que el cielo le dio la espalda. Pero aquí está la esperanza. Él fue desamparado para que tú nunca más lo seas. Él fue traspasado para que tú seas sanado. Él fue aplastado por la tormenta para que tú puedas caminar sobre ella. La cruz no es solo un símbolo de dolor. Es el puente entre lo imposible y lo eterno. Es el lugar donde el juicio se encontró con la gracia y perdió. Muchos creyentes entienden la cruz como el inicio de su salvación, pero no la han abrazado como la fuente de su poder diario. Porque allí no solo recibimos perdón, recibimos la capacidad de resistir, de caminar en medio del viento,
de avanzar incluso cuando todo tiembla. Cuando recordamos lo que Él hizo, la perspectiva cambia. Ya no enfrentamos la vida como víctimas de una tormenta incontrolable, sino como herederos de una victoria ya conquistada. Cada herida de Jesús tiene una respuesta para nuestras heridas. Cada gota de sangre responde a una acusación interna. Cada silencio de Dios ese día abre una promesa para hoy. Y si hoy estás en una tormenta, si sientes que todo se derrumba, mira la cruz. Porque desde allí el cielo te recuerda que lo más difícil ya fue vencido, que lo que más temías, ser abandonado, ser destruido, ser olvidado, ya fue enfrentado y anulado. No hay circunstancia que se compare con ese día. Ninguna pérdida, ningún dolor, ninguna humillación, ninguna enfermedad, ninguna traición puede tener la última palabra sobre tu vida si decides poner tu mirada en la cruz, porque en ella Jesús no solo venció, también transfirió esa victoria a todos los que creen. Y aquí hay un principio poderoso. Cuando tú enfrentas la tormenta con los ojos puestos en la cruz, algo cambia dentro de ti. No porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque ya no tiene poder para definirte. Ya no caminas buscando aprobación. Ya no te paralizas por la culpa. Ya no te destruye la opinión de los demás, porque sabes que fuiste amado en tu peor momento, que fuiste elegido cuando nadie más te hubiera escogido, que fuiste comprado no con oro ni plata, sino con sangre. Eso transforma la forma en que caminas por la vida. Ya no huyes del dolor, lo atraviesas con propósito. Ya no mendigas paz, la tienes dentro. Ya no temes caer, porque sabes que hay gracia para levantarte. Y todo eso lo aprendemos en la cruz. Por eso, la cruz no es un monumento al fracaso, es un altar de victoria, un lugar donde Dios no calmó la tormenta, porque estaba enseñándonos que en Él se puede vencer incluso lo más insoportable. Y si Jesús caminó hasta ese lugar por amor a ti, ¿cómo no te sostendría ahora? ¿Cómo no te daría fuerza para atravesar tu propia tormenta? Amado hermano, si hoy estás enfrentando algo que parece insoportable, si tu alma está rota y tus fuerzas se agotan, mira la cruz, no para sentir lástima, sino para recibir poder. Porque allí no solo murió el Salvador, también murió tu condenación, también murió tu culpa, también murió el poder que el enemigo tenía sobre ti. Y lo que resucitó fue algo nuevo. Un tú restaurado, perdonado, llamado, capacitado para caminar sobre lo que antes te hundía, el camino donde otros te siguen. Después de la cruz, después de la resurrección, después de la restauración en la orilla, los discípulos ya no eran los mismos. Habían sido quebrantados, enseñados, redirigidos. Habían sido testigos de tormentas que no se detuvieron, cárceles que no se cerraron a tiempo, noches en vela, huertos sin respuesta, y finalmente de una tumba vacía que cambió para siempre la narrativa humana. Pero ahora era el momento de caminar con propósito, de llevar lo aprendido no solo como memoria, sino como legado. Porque el Evangelio no se transmite solo con palabras, se revela con vidas transformadas que saben caminar sobre sus propias tormentas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Fue allí donde Jesús les dijo: «Id por todo el mundo y haced discípulos». No les prometió que el camino sería fácil. No les dijo que no llovería. Les prometió algo mejor. «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa fue la garantía. No la calma externa, sino la presencia constante. No el cese de los conflictos, sino la compañía del Maestro en cada paso. Pedro, aquel que se había hundido en el agua, fue quien caminó con firmeza por las ciudades del imperio,
predicando con valentía. Pablo, quien conoció la prisión más oscura, fue el que escribió desde esas mismas celdas las cartas más poderosas que han llegado a nuestra fe. Juan, testigo de la cruz, escribió desde su exilio la mayor revelación profética jamás dada al hombre. Todos, sin excepción, aprendieron a caminar sobre las tormentas, para que otros supieran que también podían hacerlo. Y aquí es donde tú y yo entramos en escena, porque esta historia no es un museo de relatos pasados, es una escuela de vida para quienes hoy están enfrentando sus propias tormentas. Si Dios no ha calmado lo que te rodea, es porque está formando algo en ti que servirá de guía para otros. Tu proceso no es en vano. Tu dolor tiene dirección. Tu fidelidad en medio del caos se convertirá en luz para quienes vienen detrás de ti. Hay alguien que necesita tu testimonio. No el testimonio después del milagro, sino el que estás construyendo ahora, mientras aún no ves el mar en calma. Hay alguien que necesita saber que se puede cantar en la prisión, que se puede orar sin respuesta, que se puede amar después de fallar, que se puede avanzar después de caer, que se puede creer, incluso cuando todo tiembla. Ese alguien quizás no te ha dicho nada, pero te observa. Mira cómo enfrentas lo que enfrentas. Mira si tu fe depende de las circunstancias o de la verdad. Mira si tu confianza se mantiene aun cuando el viento no cesa. Y aunque no lo sepas, estás siendo guía. Estás abriendo camino. Estás dejando huellas sobre las olas para que otros se animen a caminar. Por eso, este último tramo del mensaje no es solo un cierre. Es un envío, una activación, un llamado, porque no fuiste formado en la tormenta para quedarte callado. Fuiste moldeado para hablar, para enseñar, para testificar, para levantar a otros. Y no necesitas un púlpito, ni un micrófono, ni una audiencia multitudinaria. Solo necesitas una vida coherente, una boca dispuesta, un corazón encendido. Recuerda a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Estaban tristes, habían perdido la esperanza, iban hablando de su decepción. Y fue en ese caminar que Jesús se les unió. No lo reconocieron al principio, pero lo escucharon, lo sintieron. Y cuando se les reveló en la fracción del pan, sus corazones ardieron. ¿Sabes qué dijeron? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Ese ardor es lo que otros necesitan hoy, y viene cuando alguien, como tú, se atreve a caminar con ellos, a hablar, a compartir, a acompañar, a iluminar. El poder de caminar sobre la tormenta no es solo que tú sobrevivas, es que tú enseñes a otros que también pueden hacerlo. Es que tomes la mano del que está hundiéndose y le digas: yo también estuve allí, pero no me quedé, y tú tampoco lo harás. Esa es la iglesia viva, no la que solo celebra milagros, sino la que camina sobre las aguas con propósito. Amado hermano, todo este viaje, cada escena que recorrimos juntos, tiene un fin mayor: que no vivamos como víctimas de las circunstancias, sino como testigos de la gracia. Que caminemos no por inercia, sino con propósito. Que cada paso que demos sea una respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Dios no calma todas las tormentas, pero sí levanta hombres y mujeres que caminan sobre ellas, que no se rinden, que no retroceden, que no negocian su fe, que aunque lloren, no dejan de avanzar, que aunque caigan, se levantan con más fuerza, porque en sus corazones resuena la voz que les dijo: ven, y esa voz sigue sonando hoy. Te está llamando otra vez, no solo a sobrevivir, sino a caminar para inspirar a otros. Y ahora que hemos llegado al final de este mensaje, quiero felicitarte. No todos llegan aquí. No todos perseveran hasta el final, pero tú lo hiciste.
Y eso ya dice mucho de lo que Dios está formando en ti. El siguiente paso es compartir lo que recibiste. No lo guardes, no lo calles. Hazlo vida, hazlo voz, hazlo camino, porque no basta con caminar sobre la tormenta una sola vez. Hay quienes creen que tras una victoria llega la calma eterna, pero la verdad es que la vida del creyente es un caminar constante entre aguas agitadas y promesas firmes. A veces la tormenta vuelve, otras veces nunca se fue del todo. El enemigo susurra: ¿de qué sirvió tu obediencia si aún estás luchando? Y es allí donde muchos bajan los brazos. Pero tú no, porque tú has comprendido algo que muy pocos entienden. No se trata de evitar la tormenta, sino de avanzar con Dios en medio de ella. Piénsalo bien. Cada historia que recorrimos en este mensaje fue parte de un proceso. Pedro caminó, se hundió, fue restaurado. Elías clamó, esperó, vio la nube. Pablo y Silas alabaron. Tembló la prisión, nació una iglesia. Jesús venció la cruz, pero antes sudó sangre. David enfrentó a Goliat, pero antes fue menospreciado. ¿Y tú? Tú también estás en una historia que Dios está escribiendo. Una historia real, cruda, con cicatrices, con temporadas silenciosas y momentos de gloria. Y lo hermoso es que Dios no escribe desde lejos. Escribe contigo, camina contigo, sufre contigo, celebra contigo. Por eso, no esperes que todo se calme para volver a creer. Cree ahora. Cree mientras tiembla. Cree mientras duele. Porque en ese tipo de fe hay un poder que quiebra cadenas y derriba muros. Es allí donde nacen los líderes del reino. No en los templos hermosos, no en los tronos dorados, sino en las madrugadas oscuras, en los días sin pan, en las lágrimas sin explicación. Allí se forjan los que después guiarán a otros. Y tú, amado hermano, estás siendo forjado, estás siendo afinado como el oro en el fuego. No es casualidad que hayas llegado hasta este video. No es coincidencia que cada palabra haya calado tan profundo. Es el Espíritu Santo recordándote que fuiste escogido para caminar donde otros se detienen, para avanzar donde otros se rinden, para brillar donde hay oscuridad. No ignores esta voz. No apagues este fuego. Si el Señor te ha sostenido hasta aquí, es porque hay más. Hay una misión, hay un propósito. Hay una generación que necesita ver que sí se puede vivir para Dios en medio del caos. Que necesita testigos, no perfectos, sino genuinos. Personas como tú, con luchas, con procesos, pero con una decisión firme. No voy a volver atrás. ¿Y sabes qué más? La tormenta no siempre se nota desde fuera. A veces la lleva por dentro quien más sonríe. Por eso no juzgues tu proceso por lo que ves en otros. Cada uno tiene su mar, su barca, su noche. Pero hay algo que nos une. El mismo Salvador que nos dice, ven. El mismo que extendió la mano a Pedro, que sostuvo a Elías, que rescató a Pablo, que restauró a Pedro, que murió por ti y que hoy te vuelve a llamar. Y ahora que estás aquí, justo al borde de cerrar este mensaje, respira hondo, haz memoria, mira atrás, observa por un momento cada tormenta que creíste que te destruiría y que hoy ya forma parte de tu testimonio. Eso es gracia, eso es fidelidad, eso es Dios. Él no falló antes, no lo hará ahora y no lo hará mañana. Por eso, en lugar de rogar que todo acabe, levántate en fe y declara: esta tormenta no será mi fin, será mi plataforma. No necesitas una respuesta, necesitas obediencia. No necesitas verlo todo claro, solo necesitas dar el siguiente paso. Porque cada paso que das sobre las aguas es una predicación sin palabras. Y hay ojos puestos sobre ti, más de los que imaginas. En tu familia,
en tu trabajo, en tu círculo de amigos. Algunos no entienden por qué no te has rendido. Otros te admiran en silencio. Algunos te critican. Otros oran por ti sin decírtelo. Pero todos verán, todos sabrán, todos reconocerán que caminas con el Dios vivo. Y esa será la señal. No la ausencia de tormentas, sino tu capacidad de seguir firme en medio de ellas. Has llegado hasta aquí no por fuerza humana, sino porque el cielo te trajo. Hay un trabajo silencioso que Dios ha estado haciendo en tu vida. No lo ves del todo, no lo comprendes aún, pero está ocurriendo. Como una raíz que crece bajo tierra, como un río que fluye por debajo del desierto. No se nota a simple vista, pero eso no significa que no esté vivo. A lo largo de este mensaje, algo ha ido cayendo dentro de ti, como semillas, como verdad, como fuego suave. No fue solo información, fue transformación. Palabra tras palabra, escena tras escena, el Señor ha ido desactivando mentiras, sanando memorias, removiendo cargas, resucitando esperanza. Y es por eso que aún no hemos cerrado, porque hay cosas que no se pueden apresurar. Hay revelaciones que necesitan espacio. Hay momentos donde el alma se queda quieta solo para escuchar a Dios sin interferencias. Y tú estás en uno de esos momentos. Muchos llegan hasta este punto con lágrimas en los ojos, otros con un corazón ardiendo, otros con preguntas nuevas, todos, de alguna forma, con una certeza distinta. Dios me está hablando. Y sí, es Él. Porque solo Él puede juntar historias tan lejanas en el tiempo. La de Pedro, la de Elías, la de Pablo, la de David, y hacerte sentir que todas estaban escritas para ti. Solo Él puede tomar relatos tan antiguos y darles nombre, fecha, rostro, el tuyo. Y mientras tú recibías este mensaje, algo empezó a moverse en el mundo espiritual. Lo sabes. No lo puedes explicar con palabras, pero lo sabes. Hay un antes y un después. Tal vez no haya truenos, ni relámpagos, ni terremotos físicos. Pero por dentro, tú sientes que algo cambió, que hay una nueva visión, un nuevo aliento, un despertar. ¿Y sabes por qué es así? Porque este mensaje no vino para darte consuelo emocional. Vino para alinearte con un llamado, con un fuego, con un encargo. El cielo necesita voces, necesita caminantes sobre tormentas. No para mostrar poder propio, sino para reflejar el poder de aquel que no falla. No para tener todas las respuestas, sino para seguir caminando con fe mientras el mundo observa. Tú eres uno de ellos, uno de los que no retrocede, uno de los que, aún con dudas, sigue avanzando, uno de los que no entiende todo, pero ya no negocia su fe, uno de los que, aunque le tiemblen las rodillas, dice amén cuando Dios le habla, uno de los que sabe que no necesita ver el mar calmado para saber que Dios está en la barca. Y es por eso que has sido preservado. Es por eso que no te has quebrado, aunque lo intentaron. Es por eso que no te apagaste, aunque hubo vientos contrarios. El Espíritu te ha sostenido hasta aquí. ¿Por qué hay más? Porque esta no es tu línea de meta, es tu línea de salida. Y todo lo que viviste, todo lo que sufriste, todo lo que soportaste, te preparó para esto. Escúchame bien, amado hermano. No eres una víctima, eres un testigo. No estás esperando que alguien te venga a rescatar. Eres tú quien fue rescatado, y ahora se convierte en rescatador. No necesitas ver para creer. Necesitas recordar lo que ya viste, lo que ya viviste. Porque hay tormentas que te formaron, y ahora son tu autoridad para hablarle al mar de otros. Así que no te calles, no te escondas, no te avergüences. El mundo necesita ver creyentes auténticos, heridos, sí, procesados, sí, pero llenos de verdad, de luz,
De propósito, hombres y mujeres que no buscan plataforma, sino almas, que no predican para ser vistos, sino para encender fuegos en corazones apagados. Y aquí estás tú, leyendo estas palabras, con un corazón latiendo más fuerte que antes, con el alma afirmándose en una verdad eterna. Fuiste llamado, y no solo llamado, fuiste capacitado, no por lo que sabes, no por lo que tienes, sino por lo que has vivido, por lo que has soportado, por lo que ya venciste, aún sin saberlo, porque cada tormenta que no te mató, te dio una espada. Cada noche que no te quebró, te dio una lámpara. Cada lágrima que no te secó, te dio un río. Y ahora estás listo para caminar, no solo por ti, sino por los que vienen detrás, por tu familia, por tus hijos, por los que te miran sin decir nada, por los que aún no conocen al Dios que tú conoces, por los que se están hundiendo y aún no han escuchado el ven que un día tú escuchaste. Así que respira, mira alrededor, no estás solo, somos muchos, guerreros del silencio, sobrevivientes del fuego, caminantes del agua, testigos del Cristo vivo, y este es nuestro momento, nuestra generación, nuestra hora. Y seguimos, porque todavía no es tiempo de cerrar. Aún hay una palabra que arde por salir. Aún hay algo que el Espíritu quiere sellar dentro de ti. Amado hermano, lo que estás sintiendo ahora no es emoción pasajera. Es el testimonio interior del Espíritu Santo, diciéndote, esto es para ti. Es Él quien te está empujando suavemente a soltar viejas cargas, a dejar de huir, a levantarte por dentro, porque ya no puedes vivir como si nada hubiera pasado. Ya no puedes regresar al punto de partida, no después de lo que has visto, no después de todo lo que este mensaje ha removido en ti. Has caminado por valles y desiertos, y muchas veces nadie lo supo. Has sonreído mientras el alma te sangraba. Has seguido orando cuando no sentías nada. Has adorado con la voz quebrada. Has creído con los ojos llenos de lágrimas. Y todo eso, cada segundo, cada paso, fue parte del proceso. Fue parte del entrenamiento. Fue parte de la historia que ahora el Señor está empezando a usar. Sí, Dios puede usar lo que viviste, lo duro, lo incomprendido, lo injusto, lo secreto. Él no desperdicia dolor, no ignora lágrimas, no minimiza tus batallas. Al contrario, las transforma en plataformas, en armas, en llaves, porque lo que tú superaste no fue solo para ti, fue para otros, para que puedas reconocer en otros rostros lo que tú mismo enfrentaste, para que puedas hablar desde el lugar de la verdad y no desde la teoría. Es por eso que no puedes quedarte en silencio. Es por eso que no puedes permitir que el enemigo te convenza de que aún estás roto. No lo estás. Estás en formación, y el Espíritu de Dios ha estado contigo en cada paso, incluso en los pasos equivocados, incluso en los lugares donde no deberías haber estado, incluso en las temporadas donde no sabías ni cómo orar. Él estuvo ahí. Y si estuvo contigo entonces, puedes estar seguro de que no te dejará ahora. A partir de este momento, tienes una responsabilidad, no solo con lo que has recibido, sino con lo que vas a transmitir. Ya no puedes mirar la vida con ojos humanos. Tienes que verla con ojos eternos. Ya no puedes evaluarte por lo que sientes. Tienes que verte por lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres amado, que eres llamado, que eres capacitado, que eres parte de su plan. Por eso, cuando vuelvas a encontrarte con el ruido del mundo, con la tormenta que no se ha calmado, con las preguntas que aún no tienen respuesta, recuerda esto. Tú ya sabes caminar sobre las aguas. No porque seas fuerte, sino porque has aprendido a no quitar la mirada de Él.
Y cada vez que tu alma quiera hundirse otra vez, escucha esa voz que te dice: no temas, yo soy. Este mensaje te ha marcado, pero no para emocionarte, sino para empujarte, para llevarte a una vida diferente, a una fe más madura, a una relación más profunda. Dios ya no quiere que vivas pidiendo que las tormentas se detengan. Él quiere que camines en medio de ellas como quien sabe que el cielo te respalda. Y algo más, amado hermano, no estás solo en este cambio. En este momento, hay otros como tú, en otras partes del mundo, que también están siendo despertados. Personas que están viendo este mismo video, escuchando esta misma palabra, siendo tocados por el mismo Espíritu. Esta es una generación que Dios está activando. Personas ordinarias con historias intensas, con cicatrices sagradas, con corazones ardiendo, y tú eres parte de ellos. Nos necesitamos, nos miramos, nos levantamos unos a otros, porque el reino no se construye con individuos, sino con un cuerpo sano, un cuerpo despierto, un cuerpo que avanza aunque le tiemblen las piernas. Así que no apagues lo que está ocurriendo. No lo rebajes a un buen mensaje. Esto es más que eso. Esto es una convocatoria del cielo. Esto es una alineación espiritual. Esto es Dios sacudiendo tu espíritu y recordándote quién eres y para qué estás aquí. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que no es común escuchar. Eres parte de un remanente fiel. De esos pocos que no solo buscan palabras bonitas, sino verdades que los sacudan. Eres uno de los que no se conforma con sobrevivir espiritualmente, sino que anhela avanzar, crecer, caminar, aunque sea con heridas. ¿Y eso? Eso es honra delante del cielo. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este, no porque sea largo, sino porque es profundo, porque confronta, porque transforma, porque despierta. Y si tú estás aquí ahora, no es casualidad. Es señal de que el Espíritu Santo te está formando para algo más grande de lo que hoy puedes imaginar. Has escuchado palabra tras palabra, escena tras escena, enseñanza tras enseñanza. Pero lo más importante no fue lo que escuchaste, fue lo que se activó dentro de ti. Hoy quiero invitarte a hacer algo que marcará este momento en el mundo espiritual. Quiero que comentes esta frase como un acto de valentía, como una señal de que tú fuiste uno de los que llegó hasta el final. He sido llamado a caminar sobre la tormenta, y ya no miraré atrás. Esa declaración es tu testimonio público, es tu bandera de fe. Es la señal para el enemigo de que ya no puede manipularte con miedo, ni detenerte con dudas, ni mentirte con tus heridas. Tú has sido llamado, tú has sido procesado, tú has sido formado. Y lo que viene para ti no es derrota, sino propósito. Ahora, quiero pedirte algo que quizás no sueles hacer, pero que hoy puede tener un peso eterno. Comparte este video con 3 personas. Sí, 3. Un amigo, un familiar, alguien que el Espíritu Santo ya puso en tu corazón. No compartas por compartir. Hazlo como quien lanza una semilla de vida, como quien abre una puerta a otro corazón que necesita con urgencia una palabra del cielo. Porque hay alguien, quizás más de uno, que está al borde, que ya no sabe cómo seguir, que se está hundiendo. Y tú, solo por compartir, podrías ser el puente entre su tormenta y el llamado del Maestro. Hazlo. Y cuando lo hagas, ora por ellos. Que esta palabra no solo impacte, sino que transforme. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. No para aumentar un número, sino para construir una comunidad de guerreros. Aquí nos fortalecemos, aquí crecemos, aquí caminamos juntos. No estás solo. Este canal no es un contenido más. Es un altar donde el Espíritu Santo
sigue hablando. Antes de cerrar, te invito a que te quedes unos minutos más en silencio. La música que escucharás no es de fondo, es parte del mensaje. Es espacio para que el Espíritu selle en ti lo que ha hablado. No apagues el video todavía. Quédate, respira y aprovecha para levantar tu alma y decirle al Señor, aunque sea en voz baja: gracias por no calmar la tormenta. Gracias por enseñarme a caminar sobre ella. Adora, agradece, rinde tu día. Dedícale estas últimas palabras al cielo. No te desconectes deprisa. Dale unos minutos a tu espíritu. No permitas que el ajetreo del mundo borre lo que el cielo acaba de depositar en ti. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.